El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Queremos dar gracias a Dios porque nos permite este gran privilegio de estar reunidos para alabar su nombre y, por supuesto, para oír la voz de Dios a través de su palabra. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. El título de este pasaje que vamos a leer es La Gran Comisión. Así que esta fue la misión que el Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos. Y nos dice Mateo 28, 16 al 20 de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por esta palabra leída. Tu palabra siempre es nueva a nuestros corazones. Tu palabra siempre habla y nos muestra nuevas cosas. En esta mañana oramos para que tu palabra, Señor, siempre nos enseñe, nos muestre tu voluntad. Y te pedimos tu ayuda también para que nosotros podamos estar en la disponibilidad de oír y de atender la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. El pasaje que hemos leído es un pasaje en el que encontramos la última reunión de Jesús con sus discípulos. Es después de haberse aparecido resucitado por 40 días, esta es la última ocasión en que Él se aparece a los discípulos. Luego de hablar estas palabras que hemos leído, según Hechos capítulo 1, una nube lo tomó y desapareció de los ojos de los discípulos. Así es que es la última ocasión en que Él está con ellos físicamente, después de la resurrección. Dicen que cuando uno habla con una persona la última vez, uno tratará de decirle a esta persona lo más importante para ella. Por lo tanto, creo que en esta ocasión que el Señor habló con ellos por última vez, también les dijo a ellos lo más importante. Me acuerdo cuando papá murió, 8 días antes de que mi papá muriera, yo estaba con él allá en la capital. Yo había venido a estudiar a Berea el primer año y mi papá agravó y lo llevaron a la capital. Así que yo el fin de semana de esa semana, pues yo viajé para la capital para estar con él ese fin de semana. Y recuerdo que el día domingo o
el día lunes, mejor dicho, en la madrugada, como a las 3 de la mañana, mi papá me habló. Me despertó y me llamó para que me fuera a acostar con él en su cama. Entonces yo me levanté y me fui para su cama y me acosté a su lado. Esa madrugada mi papá habló conmigo toda la madrugada hasta que amaneció el día. Y recuerdo las palabras que me dijo porque fue la última vez que mi papá habló conmigo. En algunas de las cosas que me dijo me agradeció por haber sido un hijo obediente, por haber seguido sus pisadas como cristiano, por haberle apoyado en lo que yo podía, por supuesto, en esos días de juventud mía. Así que me agradeció y él platicó mucho conmigo esa madrugada. Además de agradecerme, me dio una recomendación e hizo que yo le hiciera una promesa. Me dijo, yo había venido a Berea, era el primer año, él estaba grave, sabía quizá él que iba a morir, así que me dijo, hijo mío, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que esa carrera que has seguido, ese llamamiento de Dios que has seguido, no lo vayas a dejar nunca. No lo vayas a dejar nunca. Y él me felicitó y todo eso, ¿verdad? Pero él me encargó y me suplicó, nunca vayas a dejar de servir al Señor. Y yo le dije que sí, que no lo iba a dejar. Y muchas veces en momentos de aflicción o en momentos de prueba o en ataques, siempre recuerdo esa ocasión, porque fue la última vez que platiqué con mi papá. 8 días después, yo me vine ese lunes, me vine a Chiquimula. 8 días después, un fin de semana, me avisaron que él había fallecido. Pero las últimas palabras no las olvido, porque para mí fueron las más importantes. Por supuesto, Jesús aquí no iba a morir. Él iba a desaparecer porque iba a ascender a los cielos. Pero la última vez que se reúne con ellos, les deja lo más importante como iglesia. Aquí habían 11, según este pasaje, ¿verdad? Los 11 se fueron a Galilea, al monte que él les había dicho. Ahí se iban a reunir con él por última vez. Y estando ahí con ellos, la última vez, el Señor entonces deja lo más importante. ¿Qué es lo más importante de lo que estoy hablando? El Señor en esta ocasión les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa era la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora usted puede imaginarse cómo se sentían ellos. Una expresión en estos versículos dice que algunos, ¿leyeron conmigo? Algunos dudaban. Algunos dudaban. Recuerden, ellos estaban enfrente del Señor. Él los había capacitado, Él los había entrenado, Él los había respaldado, Él los había ayudado, Él había hecho con ellos un ministerio en el cual ellos se habían sentido fortalecidos, porque la compañía del Señor era para ellos una fortaleza. Pero ellos saben que en este momento van a dejar de verlo. Él va a dejar de andar físicamente con ellos. Ya no lo van a tener en el momento de dificultades. Ya no va a estar allí para decirle, Jesús, ayúdame. Como dijo Pedro cuando iba hundiéndose en el mar. Jesús, ¿verdad? Ellos sabían eso. Y entonces parece que ellos estaban pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Somos 11 aquí reunidos con Él. ¿Cómo le vamos a hacer? 11 personas para conquistar todas las naciones, según el Señor le había dicho. Me pregunto cuántas personas sabemos hoy acá. No tengo el dato, pero
aproximadamente unas 200, quizá un poquito más, de personas en esta mañana. Ustedes pueden imaginarse cómo se sentían ellos, que eran nada más 11 para conquistar el mundo para Cristo. Por eso dice, algunos dudaban. Ahora, no solamente la cantidad, pero también la preparación que ellos tenían. Hablando en términos humanos, ¿cuál era la preparación que ellos tenían? El grupo de los 11 que estaban acá eran en su mayoría personas que no tenían una preparación académica que los capacitara para estudiar las estrategias que tenían que elaborar, para darse cuenta de la sociología de los lugares a donde iban a ir, para estudiar la política de cada nación a la que el Señor los estaba mandando. Ellos eran personas sencillas, eran pescadores como Pedro, Juan y Jacobo. Se la habían pasado toda la vida echando las redes en el mar. Así que ellos no podían sentarse en una oficina y establecer las estrategias, estudiar, como ya dije, toda la situación política, social y económica de las naciones. No, ellos no tenían la capacidad de hacer eso. De manera que todo eso les hacía sentirse temerosos, ¿verdad? Y algunos dudaban. Ellos estaban pensando, ¿cómo haremos? Si ahora Él se va y nosotros en cierta forma nos vamos a quedar solos acá, Él ya no va a estar con nosotros. Y entonces eso los preocupa y los aflige. Pero resultado de esos 11 hombres que se pusieron en las manos de Dios, que no confiaron en sí mismos, sino que confiaron en el poder de Dios, ahora estamos ustedes y nosotros acá como resultado de la evangelización que ellos iniciaron y que cumplieron al pie de la letra, ganando el mundo entero para Cristo. La capacidad para la predicación del evangelio no reside en una preparación académica, aunque no estoy diciendo que eso no sirva, porque nos puede ayudar, pero la capacidad para conquistar el mundo para Cristo no reside en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestros méritos, sino en el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos capacita y Él es el que nos ayuda para hacer la tarea. Por eso es que es importante que ustedes y yo estemos cada día buscando más de Dios, buscando más la presencia de Dios, buscándolo en oración, buscándolo a través del estudio de su palabra, teniendo comunión con Él. No podemos, seríamos o somos incapaces de cumplir con la obra de Dios a través del mundo entero si nosotros estamos vacíos espiritualmente hablando. Por eso es que la Biblia nos llama la atención a ser llenos del Espíritu Santo. Esa expresión en Efesios, ser llenos del Espíritu Santo, se podría traducir como estad siendo llenos. Estad siendo llenos cada día. Yo no puedo valerme de las experiencias que tuve hace 5 o 10 años para poder hacer las cosas hoy. Cada día es un reto. Cada día es un reto para estar en su presencia, para buscar más del Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo nos capacite a nosotros para que hagamos su obra. Hemos expresado muchos acá, yo lo he hecho, algunos hermanos, algunas hermanas lo han dicho también. Deseamos un avivamiento. Deseamos que Dios derrame sus bendiciones y haga que haya una revolución espiritual entre nosotros y que esta iglesia crezca y que esta iglesia sea llena y esté en avivamiento. Y por supuesto que lo deseamos con todo nuestro corazón, pero ¿saben qué? Ese avivamiento que tanto deseamos no se va a producir por nuestra capacidad intelectual. No se va a producir por nuestras capacidades físicas o de cualquier otra cosa, ni las estrategias mejores que podamos elaborar nosotros. Ese avivamiento se puede producir a través del Espíritu Santo llenando nuestra vida. Es la única manera. Y por eso ellos lo necesitaban. Y por eso el Señor, antes de ir
les dijo eso: recibiréis poder y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ellos estaban así, pensando, temblando quizá, ¿cómo vamos a hacer? Algo muy importante en la vida de los discípulos es que, aunque ellos no tenían mucho conocimiento intelectual, aunque no tenían títulos que los respaldaran, aunque ellos no se habían graduado del seminario teológico tal, aunque ellos ante la sociedad eran personas del vulgo, sin letras, decía la gente, aunque ellos tenían incapacidades, humanamente hablando, ellos tenían un corazón hambriento de Dios. Ellos tenían un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Ellos tenían un deseo ferviente por ser llenos del Espíritu Santo y tener la capacidad espiritual para enfrentarse contra las fuerzas del enemigo. Y eso es tan importante, mis amados, que nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios, que nosotros podamos tener un deseo ferviente también en nuestra vida de hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros también a hacer su obra, a servirle. Ustedes que están acá sentados y yo que estoy aquí delante de ustedes, estamos siendo llamados por el Señor a predicar el evangelio, a ir a las naciones, a hacer la obra misionera. Necesitamos un corazón sensible. Necesitamos pedirle al Señor si es que algo está pasando en nuestro corazón y decirle: Señor, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Si hay indiferencia en mi vida, quebranta mi corazón. Si hay cierta resistencia a esta necesidad que es bíblica, quebranta mi corazón. Hazme sensible, humíllame y haz que tu palabra viva en mi vida y se haga una realidad en mi vida. Necesitamos un corazón sensible. Ellos tenían un corazón sensible. Ellos no tenían capacidades académicas seculares, pero tenían una vida y un corazón rendido, y tenían un deseo ferviente de que el poder del Señor residiera en ellos. Por eso es que ellos de aquí, de donde hemos leído, se fueron inmediatamente hacia Jerusalén, a una casa. Ellos no se fueron a sus casas. ¿Va a imaginar eso? El Señor se vio con ellos por última vez, les dice: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Y se fue. Y lo normal que hubiera ocurrido es que, así como estamos nosotros acá, cuando yo termine de predicar, cada uno se irá a su casa, ¿no es cierto? Ellos pudieron haber agarrado cada uno para su casa y decir: bueno, vamos a esperar que Dios cumpla en nosotros lo que ha prometido. Pero ellos no se fueron cada uno a su casa. La Biblia dice que se fueron a un aposento alto que estaba en Jerusalén. Una casa era, pero no se fue cada uno a su casa. Todos se fueron a esa casa y ahí se quedaron. Según Hechos capítulo 1 y capítulo 2, estando en esa casa fue donde se cumplió la promesa del Padre 10 días después de este pasaje que hemos leído nosotros. Este fue el día 40. Hechos capítulo 2 es el día 50 después de la Pascua. Y ahí estaban ellos. De aquí se fueron al aposento para orarle al Señor, para suplicarle al Señor, para invocar su nombre, para que Él los llenara con el Espíritu Santo. Y no se fueron de esta casa hasta que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían un corazón deseoso de la presencia de Dios. Ellos deseaban tener esa bendición que el Señor les había preparado. De manera que aquí hay un principio. Yo no les voy a decir hoy, en esta mañana, no se va a ir ninguno, sino que lo vamos a quedar acá. No, cada uno se va a ir a su casa. Pero hay un principio en esta historia. Es el principio de la necesidad espiritual que tenemos cada uno de nosotros, y del deseo, el interés, el hambre y la sed de estar en la presencia de Dios, que no se debería de ir de nuestras vidas. Muchas veces morimos espiritualmente porque nos dedicamos a nuestras cosas, que no es malo hacer eso,
Pero mientras estamos dedicados a las cosas que tenemos que hacer, ha de haber siempre en nuestro corazón y en lo profundo de nuestra alma un deseo, un hambre, una sed por buscar y recibir de la presencia de Dios. Ellos lo tenían. Por eso Él puso su mirada en ellos. Usted se ha puesto a pensar por qué Jesús escogió a estos hombres. Uno podría decir, el Señor, ¿verdad? El Señor sí que no tuvo ni gracia, ¿verdad? Cuando vino a la tierra, escoge a las obras, escoge a los ruin, ¿verdad que sí? ¿Por qué no se fue Jesús a buscar a los, y con todo el respeto que se merecen los que están acá, que son médicos, que son abogados, licenciados y todo eso, que eso es bueno y no es de que el Señor lo haya menospreciado? ¿Por qué se fue a estos? No era porque estos eran mejores por no tener educación. No era porque ellos eran mejores por eso. Se enfocó en ellos porque estos tenían un corazón que deseaban buscarlo y amarlo y servirlo con toda su vida. Por supuesto, en la Biblia tenemos ejemplos también de hombres como Pablo, que era un filósofo y psicólogo y de todo lo que pudiéramos mencionar, como Lucas, que era un médico, como otros, ¿verdad?, que tenían una profesión y un título académico, pero que también tenían un corazón para Dios. Y entonces Dios también los toma en cuenta para hacer su obra. La lección aquí es que nuestro corazón debe estar en el corazón de Dios. Yo le pregunto, ¿su corazón está en el corazón de Dios? Hemos dicho que la obra misionera nació en el corazón de Dios. Y para que se lleve a cabo aquí esa obra misionera, ustedes y yo también tenemos que estar en el corazón de Dios, ¿verdad? Meditar, reflexionar y ser conmovidos por el amor de Dios, que tanto amó al mundo que envió a su Hijo a la tierra, porque nos amó. La muestra de su amor fue dar a su Hijo para que a través de Él tengamos esperanza de vida eterna. Así que eso eran ellos, ¿verdad? Es el primer punto, el grupo, los 11. El segundo punto aquí en esta gran comisión es el Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesucristo? Bueno, la gente tenía varios conceptos acerca del Señor, ¿verdad? Algunos decían es el hijo del carpintero. Y como me dijo el hermano Nectalí un día, ¿verdad? ¿Quién le dijo a usted que él era carpintero? El hijo del carpintero. Tal vez no llegó a carpintero. Así lo visualizaban algunos, ¿verdad? El hijo del carpintero. Otros dijeron de Nazaret. Puede salir algo bueno de ahí. Así que los conceptos eran, algunos decían, este tal vez es Elías. Un poco más, ¿verdad? Un poco más. Este puede ser Jeremías o alguno de los profetas porque veían algo mejor en él. Pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues eso es lo que dijeron algunos, ¿verdad? Pues dicen unos que eres Elías, otros que eres Jeremías o algunos de los profetas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado y todo eso. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y ustedes recuerdan eso. Se levanta el hombre que habla por todos, Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, pues es cierto, no es que seas tan inteligente para que lo hayas dicho bien, pero es cierto, te lo reveló el Espíritu mismo, ¿verdad? Y es cierto, Él es el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Aquí está con ellos después de haber muerto y haber sido sepultado, porque se levantó de entre los muertos y estaba vivo, y hasta el día de hoy Él está vivo, bendito sea su nombre. Ese es el que nos da el poder y la capacidad para hacer la obra, el Cristo resucitado. Por eso cuando ellos estaban temblando y temerosos, viene el Señor y les dice, no tengan miedo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él se levantó de entre los muertos, porque Él está vivo hoy.
Él está aquí con nosotros. Y ustedes saben que nosotros tenemos una bendición mejor todavía, porque cuando Jesús andaba aquí en la tierra, la gente que lo vio lo podía ver cuando estaban cerca de Él, lo podían tocar cuando estaban a la par de Él, ¿verdad? Ellos podían hablar con Él y escucharlo cuando lo tenían enfrente. Pero yo aquí en Guatemala y Él en Israel, yo estuviera perdido. Él está aquí hoy. Él resucitó de entre los muertos, es omnipresente. Su cuerpo físico lo limitaba a un lugar. Hoy Él está en todas partes. Donde yo ande, ahí anda Jesucristo conmigo. Donde yo estoy, ahí está Jesús conmigo. Cuando hay un problema, ahí está Jesús conmigo. Cuando hay un ataque del enemigo, ahí está Jesús conmigo para cuidarme y para protegerme. Él es el todopoderoso, el omnipresente. No tengan miedo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. Por eso los que estamos aquí somos capaces de todo, hermanos. ¿Usted lo cree? Si nuestra vida está en Cristo y si Cristo mora en nosotros, somos capaces de todo. Por eso es que la iglesia está viva hasta el día de hoy. ¿Saben que en el primer siglo o en los primeros siglos de la historia de la iglesia los mataron? Como matar hormigas. Mataron a los cristianos, ¿verdad? Nerón, los emperadores romanos, los metían en el Coliseo, en la arena, le echaban los leones y los desgarraban, los hacían pedazos. Luego hicieron cruces y los crucificaban ahí como diversión. Y de todas maneras los mataron, los acribillaron, Pero ¿saben qué cosa tan linda en la historia de la iglesia? Que cuando morían 100 o cuando morían 1000, 10,000 se levantaban para seguir adelante, porque el poder del Espíritu Santo sustentaba y es el que sustenta la iglesia hasta el día de hoy. Así que si Él está con nosotros y ustedes y yo estamos con Él, somos capaces de todo, hermanos. Si estos 11 llevaron el evangelio a todo el mundo conocido en aquella época, donde no habían carros, no había televisor, ni teléfono, ni internet, no había nada de lo que tenemos hoy, ¿cuánto más podemos hacer nosotros? Si tan solamente nos ponemos en sus manos y le decimos, como le dijo un profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí, bendito sea su nombre. Él es el que nos sustenta, el Cristo resucitado, el todopoderoso, el omnipresente, el que va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el tercer punto aquí en esta gran comisión, para terminar, es el mandamiento. El mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Jesús dice, por tanto, y esa expresión por tanto conecta el versículo hacia el que está antes de él. Por tanto, por lo que Él ya les había dicho, porque yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Por esa razón, ustedes vayan, porque pueden hacerlo. Id a todas las naciones, haced discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento es ir, y ese no cambia, aunque muchas veces lo hemos cambiado. El mandamiento de ir, ¿verdad? Hemos cambiado ir por venir. Él dijo vayan, nosotros decimos vengan. Pero el mandamiento es ir, es salir, es ver hacia afuera, es contemplar lo que está pasando alrededor del mundo y decir vamos a ir porque hay necesidad. Estamos viviendo en los últimos días, quizá los últimos momentos de la historia. Las cosas que están pasando en todo el mundo nos dicen estamos ya casi porque el reloj llegue a las 12. Estados Unidos nos está hablando fuertemente. Las decisiones, las leyes y todo lo que está ocurriendo en esa nación que comenzó con cristianismo y que ahora está terminando con secularismo, con humanismo, que nos están diciendo no nos importa Dios, no nos interesan las leyes de Dios, vamos a hacer nuestras propias leyes. Y de ahí sale para todos los demás países porque todos quieren ser iguales. Y el mundo nos está diciendo con todo eso, Él está a las puertas. Él está a las puertas. Y lo que el Señor dijo es que mientras Él venía, nosotros fuéramos y hiciéramos discípulos. Así que cada centavo, cada quetzal, cada ofrenda, cada oración,
cada actitud suya en favor de la predicación del evangelio a las naciones donde el evangelio no ha sido predicado, contribuye y ayuda a que el reino de Dios se establezca en esta tierra y que el Señor Jesucristo se manifieste y nos libre de este mundo de maldad. Bendito sea su nombre. Por tanto, id y haced discípulos, seguidores. No es solamente de que vengan a la iglesia, es de que se hagan seguidores, que sigan las pisadas de su Señor. Todos los que estamos acá somos llamados a seguir, hermanos, las pisadas del Señor, los pasos del Señor, imitarlo a Él, ser como Cristo, hacer discípulos, es hacerlos así como Cristo, llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Cuándo vamos a llegar? No lo vamos a hacer aquí en la tierra, pero nos vamos a capacitar y vamos a capacitar a otros para ir mejorando cada día hasta encontrarnos con Él y entonces verlo tal y como Él es. Bendito sea su nombre. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ya ustedes han escuchado mucho que ese término naciones acá en el original es etnos, o sea, pueblos pequeños con un lenguaje diferente, con un idioma diferente, una cultura diferente, una forma de vivir diferente a la nuestra. Es ir, cruzar fronteras y llegar a gente que no nos conoce y que no pueden hablar como nosotros hablamos, y en el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo comunicar el evangelio a través de su amor. Ese es nuestro mandamiento. Y todos los que estamos acá, que somos más de 11, estamos involucrados en eso. Solo necesitamos decirle: Señor, yo quiero ser parte. Yo no me quiero quedar afuera. Yo quiero ser parte del grupo. Yo quiero ser parte del equipo. Y de esta manera juntos hacer la obra misionera para la gloria de Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie y hagamos una oración al Señor. Y en esta oración, si usted gusta y el Señor habla o ha hablado y está hablando a su corazón, dígale: Señor, ayúdame. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el mensaje del Espíritu Santo a mi vida. Yo soy esa persona a quien tú le estás hablando hoy. Yo soy ese hombre, yo soy esa mujer a la que tú le estás hablando hoy. Tú estás tratando conmigo ahora. Los demás están alrededor, no me interesa. Tú estás hablando conmigo ahora. Y Señor, aquí estoy para poner mi vida en tus manos, para que me ayudes. Tal vez no tengo la capacidad de ninguna forma, o tal vez la tengo. Pues de todas maneras me pongo en tus manos para que mi incapacidad tú la uses y mi capacidad también tú la uses, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Estoy en tus manos en esta mañana. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos reunidos acá. Señor, en tus manos estamos. Úsanos. Quita de nuestras vidas, Señor, aquellas cosas que nos estorban. Quita, Señor, de nuestras vidas todo aquello que no contribuya a mi fidelidad a ti y por supuesto que también a mi crecimiento espiritual. Tus manos estoy en esta hora para que tú hagas tu obra en mí.